Hola amigos, en este vídeo quiero hablar sobre las segundas nupcias y lo que dice la Biblia sobre la excepción en concreto. Bueno, entonces voy a empezar explicando los argumentos de la parte contraria, es decir, personas que creen que hay razones bíblicas por las que uno se puede divorciar y casarse otra vez. ¿Vale? Y sobre todo los que hablan de la excepción, en Mateo 5, 31, 32, dicen que las personas que son víctimas de adulterio tienen esta concesión, ¿vale? Pero no estoy de acuerdo. Entonces, para empezar, vamos a mirar rápidamente los argumentos que se utilizan. Básicamente, gente que defiende que segundas nupcias están bien a los ojos de Dios cuando ha habido adulterio. Lo que vienen a decir es que esas segundas nupcias en esos casos solo son válidas para la parte víctima del adulterio. La parte culpable estaría castigada, digamos. Pero además dicen que si la parte culpable se casara otra vez, estaría cometiendo adulterio. Lo cual es muy extraño porque si una persona ha sido liberada de un matrimonio, pues la otra también. No puedes estar en un matrimonio tú solo o tú sola. Bueno, y luego también dicen que eso, bueno, lo que explico aquí abajo, que la parte culpable es la que estaría cometiendo adulterio, pero tú, si la has repudiado por ese motivo, no serías responsable o no tendrías culpa del adulterio que ella comete en su nuevo matrimonio. ¿Vale? Entonces voy a empezar explicando la diferencia entre una regla y una excepción con un ejemplo muy cotidiano que me he inventado. Entonces tenemos una regla donde una persona dice a otra: mira, yo tengo una plaza de aparcamiento y te la alquilo a ti a cambio de 60 euros al mes. ¿Vale? Se entiende perfectamente. Y luego en otro comunicado, esa misma persona te dice: mira, lo que te dije antes, lo mismo. Tengo una plaza de aparcamiento, te la alquilo a cambio de 60 euros al mes, pero hay una salvedad. Si tú vienes a mi casa a limpiar la casa una vez al mes, ya no se da lo de los 60 euros. Es decir, la excepción sería, se leería o se escucharía igual que la regla, pero luego diría: salvo que vengas a limpiar mi casa una vez al mes. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? No estamos añadiendo palabras que no están, no estamos diciendo, pues en ese caso que vengas a limpiar, pues también tendrías que ir a recoger a los niños del colegio. No, simplemente lo que pasa es que cuando se aplica esto de limpiar, no se aplica esto de pagar 60 euros. Y punto. No hay más vueltas que darle al asunto. ¿Vale? Y luego, en un segundo ejemplo, entre una regla y una excepción, aquí tengo la regla que dice, ¿vale? Imagínate, en una ley en un país dice que los socios trabajadores de las sociedades laborales quedan excluidos de la protección por desempleo. ¿Vale? Entonces no pueden cobrar el paro cuando se quedan sin trabajo. Sin embargo, en la excepción repite lo mismo con una salvedad y se puede interpretar bien también. Dice que los socios trabajadores de las sociedades laborales quedan excluidos de la protección por desempleo, hasta ahora queda igual que la regla, y ahora viene la salvedad, salvo cuando el número de socios de la sociedad laboral no supere los 25. Entonces, lo que ocurre aquí, tampoco hay que añadir palabras que no están. Simplemente hay que decir que cuando se cumple la excepción de haber menos de 25, entonces no se aplica esto de que quedan excluidos, ¿vale? Entonces, esta parte de que quedan excluidos no se aplica. Por lo tanto, quiere decir que sí pueden cobrar el paro. ¿Vale? Bueno, pues esos serían los ejemplos. Ahora voy a entrar
realmente en lo que dice la Biblia sobre la excepción, ¿vale? Entonces, vemos la regla primero, igual que hicimos con los otros dos ejemplos. Bueno, pues aquí tenemos en Lucas 16, 18 un versículo que contiene la regla. Y dice que todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Todo el que se refiere a cualquier persona, da igual que sea atea, que sea testigo de Jehová, que sea católico, evangélico, lo que sea. Todo el que repudia a su mujer, y la palabra en griego es apolio, y se casa con otra, adultera. O sea, haría falta que hiciera el segundo paso, lo de casarse con otra, para que se le llamase adúltero. Y luego continúa el versículo. Dice, punto coma, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. En este versículo no hay discrepancia. Es decir, la gente que piensa como yo y la gente que piensa diferente a mí, en este versículo más o menos están de acuerdo. Porque dicen que al no haber adulterio, pues por supuesto que no se pueden casar por segunda vez, al menos que haya muerto la pareja, ¿vale? Entonces aquí tengo dibujado, la primera pareja es Fran y Mari y ellos están en este cuadro azul en un matrimonio. La M es de matrimonio. Pero ¿qué pasa? Que cuando él la repudia, que por cierto, da igual que tu versión de la Biblia diga repudia o diga divorcia, la palabra es apolio, es lo mismo. Esto es una palabra que significa lo mismo, ¿vale? Entonces, Fran y Mari ahora están divorciados. ¿Y qué ocurre? Que él se casa con otra. Entonces, aquí está la otra, Sandra. Pero cuando lo hace, Dios lo llama adúltero. Entonces, Fran ahora pasa de divorciado a adulterio, no a otra M. Y Sandra, aunque sea su primera vez que se casa, tampoco pasa a M. Ella directamente está en adulterio. ¿Vale? Y después del punto coma, pues Julio, que sería el que, la otra persona, entra también directamente en adulterio, aunque sea la primera vez que se case, aunque sea virgen cuando se casa con Mari. Da igual, Dios no reconoce esto como un matrimonio. Entonces vemos que de una relación legítima, la que está en azul, se forman dos nuevas relaciones en naranja que son ilegítimas a los ojos de Dios. O sea, dos personas que están en un matrimonio ahora crean 4 personas en pecado. Bien, ahora vamos a ver los apuntes que tengo de este estudio de este versículo. Aquí nos dice que el divorcio no deshace la unión matrimonial, ¿vale? El divorcio no deshace la unión matrimonial porque Fran y Mari se divorciaron, pero al llamarles adúlteros en la segunda relación quiere decir que seguían casados el uno con el otro. Por lo tanto, el divorcio no tiene el poder de deshacer una unión matrimonial, ¿vale? Y luego además la parte inocente, que en este caso yo voy a llamar a Mari la parte inocente porque ella no es culpable de ninguna inmoralidad sexual, como se ve en la excepción, ¿vale? En la regla ella no ha cometido inmoralidad sexual, por lo tanto la voy a llamar la parte inocente y ella no se puede casar con Julio. Igualmente, Fran no es culpable de adulterio que sepamos, pero sí que fue el que inició el divorcio. Él tampoco se puede casar con Sandra, ¿vale? Los dos. Bueno, y ahora vamos a pasar a la regla. Y en la regla vemos que dice que también fue dicho, ¿vale? Jesús, anterior al versículo 31, está explicando cosas que se habían oído antes, ¿sabes?, con la ley de Moisés, y que ahora con el nuevo pacto Jesús corrige. Normalmente sube el nivel, es decir, dice cosas como si antes no podías cometer
el acto de adulterio, ¿vale? Con el antiguo pacto, eso era pecado. Pues ahora ni siquiera lo contemples, ¿vale? Si antes no podías asesinar, ahora ya cuando estás odiando a alguien, ya estás como si estuvieras asesinando a esa persona. Bueno, pues aquí va más de lo mismo. Dice, también fue dicho, no dice también dije yo, también dijo el Padre en el cielo, dijo también fue dicho, cualquiera, el todo el que, cualquiera, ateo, testigo de Jehová, cristiano, da igual, que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Y esta palabra se parece mucho al apolio, lo de repudiar, ¿no? Es apostasion. Pero la palabra en griego es de, entonces aunque la versión de la Biblia que tengas ponga y, como si fuera un continuo, ¿sabes? Como si él estuviera de acuerdo con todo esto, no es verdad, es una palabra de contraste. Dice de, o sea, pero yo, Jesús, os digo que el que repudia, o sea, cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de pornea, hace que ella adultere. ¿Vale? Y os acordáis que en el argumento que expliqué al principio, donde la gente dice, claro, si ella adulteró en un matrimonio, ahora si se casa ella con otro, por supuesto que tú no eres responsable de su adulterio en la segunda relación. Entonces dicen, claro, el que repudia a su mujer, si es por causa de pornea, entonces él no es culpable de su adulterio en la segunda relación. ¿Vale? Y aquí Jesús ha utilizado dos palabras para que se vea que hay un contraste. O sea, no dice moiquía y moiquía, porque es verdad que la palabra pornea engloba muchas cosas. Entonces se puede decir que es inmoralidad sexual, así en términos generales, pero date cuenta que esta palabra no es un sinónimo de moiquía, porque si no, si Jesús quisiera decir moiquía, lo hubiera dicho, ¿vale? ¿Y qué pasa aquí? Igual que hicimos con las otras reglas y excepciones, hay que tachar algo. Y precisamente lo que se va a tachar es esta parte, que cuando es por causa de fornicación, ¿vale? Cuando se da la excepción, el que la repudia no hace que ella adultere en su nueva relación. Porque claro, date cuenta que en la regla, si tú te divorciabas de tu mujer, tú la echabas fuera de casa y ella se casaba con otro, tú eras responsable en parte de su adulterio. Ella estaba en adulterio, porque ya vimos que en la regla, Mari se casa con Julio y ella está en adulterio. Y sabemos por los versículos siguientes, o sea, los que acabamos de ver, que Fran es responsable en parte del adulterio de Mari, porque no tenía que haberla repudiado en un principio. Recuerda que ella es inocente de inmoralidad sexual y no tiene permitido segundas nupcias, ¿vale? Y ahora aquí vemos la excepción, aquí lo tengo dibujado, Fran y Mari, los mismos, ¿vale? Estaban en un matrimonio, ¿vale? Y pasan a divorciarse y aquí sería adulterio normalmente, pero cuando ella es culpable de pornea, resulta, curiosamente, ella es culpable de pornea cuando es repudiada por Fran y ahora con Julio está en un matrimonio. O sea, ella se casa con Julio, Julio no entra directamente en adulterio, sino en matrimonio y ella también está. Entonces, es muy curioso. No podemos decir lo mismo en la regla y en la excepción porque si no, estamos diciendo que el Espíritu Santo está loco, que no sabe lo que pone en la Biblia porque no sabe distinguir una regla de una excepción. No dice exactamente lo mismo que la regla.
hay que tachar algo, hay algo que no se aplica. Y lo que no se aplica es esto, hace que ella adultere. Y lo mismo porque no es una nueva oración, es la misma frase, hay un punto coma donde entra la tercera persona y dice, y el que, o sea, Julio, se casa con la repudiada, o sea, Mari, comete adulterio. Pero estamos hablando de la excepción. Entonces, al estar la regla y la excepción juntos en un versículo, hay que cambiar algo. Si no, es la regla y la regla otra vez. Es la excepción, por lo tanto, aquí lo que hay que tachar es esto. Cuando se da la pornea, Julio se casa con Mari y no comete adulterio. Entonces, los apuntes que tengo para este sería que la parte culpable de inmoralidad sexual, cuando se casa con otra persona, no comete adulterio. Y la parte inocente, en este caso Fran, también tiene permitido casarse con otra persona. ¿Vale? Entonces, haría falta otro vídeo para hablar de esto de la pornea, que es, porque parece que está premiando a la persona que sea culpable de pornea. No es el caso, ¿vale? Entonces vemos, voy a continuar. Entonces, en Mateo 19:9, Jesús dice, precisamente por lo tercos que son ustedes. Esto fue cuando las dos escuelas judías, los que creían que segundas nupcias eran legítimas por cualquier razón de divorcio, y los que creían que no, que el que se divorciaba solamente por inmoralidad sexual era el que podía casarse otra vez, ¿vale? Casarse con otra. Es que la Biblia no dice nunca casarse por segunda vez. O sea, si te fijas, siempre dice casarte con otra. O sea, es escoger una persona que es diferente a la que tenías originalmente, ¿vale? Por eso vale para las relaciones de compromiso, como José y María, y también vale para uniones ilegítimas como de incesto, ¿vale? Entonces no dice casarte otra vez, dice específicamente casarte con otra, como si con la primera no te habías casado a los ojos de Dios, ¿sabes? Entonces le están preguntando sobre estas dos escuelas. Mira, ¿me puedo divorciar y casarme por cualquier razón o tiene que ser que ella haya cometido inmoralidad sexual? Entonces Jesús les contesta, precisamente por lo tercos que son ustedes, Moisés les permitió. Es que esta versión de la Biblia, en lugar de decir solamente habéis oído, concretamente les explica que fue Moisés quien permitió la apostasión, la carta de divorcio. Pero al principio no fue de esa manera, ¿vale? Otra vez, la palabra de contraste. Una cosa es que se haya permitido y otra cosa es que yo siga permitiéndolo. Pero dice que no. Pero, y nos lleva a Génesis, al principio. No fue de esa manera. Yo les digo, o sea, contraste con Moisés. Moisés es una cosa, yo soy una cosa. Antiguo pacto, nuevo pacto. Yo les digo que el que, cualquiera, volvemos a lo evangélico, era evangélico, no era evangélico, da igual si era evangélico cuando se casó la primera vez o se convirtió después, es que no entra en esos detalles. Dice el que, ¿vale? El que se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, ¿vale? Aquí en la excepción, esta traducción podía haber puesto fornicación, podía haber puesto adulterio, como algunos ponen, ¿vale? Entonces ahí sería moiquía, ¿vale? Pero es que pone pornea, recordad, y esta traducción pues ha puesto unión ilegal, ¿vale? Si dos hermanos se casan y ellos se divorcian y se casan con otra persona que no sea un familiar, o sea, que no sea un pariente, pues estarían en un matrimonio legítimo. O sea, porque antes estaban en una unión ilegal y ahí valdría la palabra pornea. Jesús no utilizó moiquía por eso,
porque pornea engloba muchas cosas. Y se casa con otra, pues comete adulterio. Es más de lo mismo, o sea, esto es la regla y la excepción juntos, por lo tanto se puede llamar la excepción porque la incluye y explica lo mismo que vimos antes. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que Jesús estaba hablando a multitudes. Tenía a los fariseos que no estaban demasiado interesados en la verdad, sino en pillar a Jesús, ver si iba de un lado o de otro, ¿vale? Y habían otras personas ahí, gente que se había convertido, o sea, tenía otros discípulos, no solamente los 12 principales, tenía otros discípulos, ¿vale? Y tenía, o sea, creyentes que se convertían cada día. Y había gente ahí que simplemente estaba escuchando, pero que no se convertían, ¿vale? Pero luego esta conversación continuó en privado. Y aquí sí que estaban los 12. Los discípulos, bueno, no sé si eran los 12 justos, pero eran los que estaban con Jesús continuamente todos los días, ¿vale? Entonces, esto era en casa, volvieron, o sea, fue una repetición, los discípulos a preguntar de lo mismo. Decían, mira, es que no lo tenemos muy claro, ¿vale? Los fariseos habían venido preguntando, ¿es esto correcto o esto correcto? Y tú nos has dejado boquiabiertos. Y Jesús les dijo, cualquiera, otra vez, es que da igual, judío, gentil, ateo, el que sea, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y además lo comete contra ella. Punto coma, continúa. Y si la mujer repudia a su marido, interesante esto, porque en la ley de los judíos las mujeres no repudiaban a sus maridos. Eran repudiadas por los maridos, pero no al revés. Y en cambio, ellos estaban viviendo en un contexto de gobernanza romana. Y en la ley romana las mujeres podían repudiar a sus maridos. No sé si dependía de la posición social de la mujer, ¿sabes? Igual una esclava casada, pues no lo sé. Pero sí que había mujeres que repudiaban a sus maridos. Así que esto es para nosotros, esto es para ahora. Si la mujer repudia a su marido, lo cual ocurre muchas veces a día de hoy, y se casa con otro, comete adulterio. Por lo tanto, si ella comete adulterio, la persona con la que se ha casado en segundas nupcias también. O sea, el adulterio lo cometen entre los dos, aunque esa persona, como vimos con el ejemplo de Julio, se case por primera vez. Aunque Julio sea virgen, si se casa con Mari, siendo Mari repudiada, tanto Julio como Mari están en adulterio. Y curiosamente, aquí la Biblia no recoge ninguna excepción. Cuando Jesús hace aclaraciones, podía haber dicho, mira, vamos a explicar esto de la excepción, ¿vale? Porque me habéis vuelto a preguntar, entonces voy a concretar esto. No, simplemente dejó la regla a secas y punto. No mencionó pornea, solo moiquía. Es muy interesante. Entonces vemos, ¿y cómo respondieron los discípulos? Pues aquí lo leemos, ¿vale? Lo voy a dejar así, por si lo quieres leer. ¿Vale? Hay que recordar una cosa. Jesús en estos momentos estaba en Judea, y Judea era la región gobernada por Herodes Antipas. Herodes Antipas era el que le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Le cortó la cabeza a Juan el Bautista porque él estaba hablando de lo que yo estoy hablando ahora mismo. Estás en adulterio, no está bien, y acabó con la vida de Juan, ¿vale? Entonces, hay personas que piensan, y yo pienso igual, que es muy posible que esos fariseos que se acercaron a Jesús para preguntarle, oye, esto de la carta de divorcio y tal, era porque querían ver si él decía algo que pudiera llegar a los oídos de Herodes, ¿vale? Entonces, aquí explica lo de las multitudes, ¿vale? Estaban con grandes multitudes
y vinieron los fariseos, lo que explicamos antes, y le estaban tentando, ¿vale? No es que tuvieran interés. Es lícito, bueno, ya lo podéis leer vosotros, ¿vale? Aquí es lo de, pero vamos a ver, en la ley de Moisés dice que la carta de divorcio está bien. Es lo que mucha gente todavía dice a día de hoy, ¿vale? Porque van a la ley de Moisés, en el antiguo pacto, y buscan este versículo y lo justifican. Pero no van más atrás y ven todo lo que incluye la ley de Moisés, ¿vale? Que si tú encuentras a tu mujer cometiendo adulterio, lo que tienes que hacer es tirarle piedras hasta que muera, no darle una carta de divorcio, ¿vale? En fin, pero eso no lo cuentan, solo dicen, ay, mira, la carta de divorcio. Entonces les explica que fue Moisés, ¿vale? Esto está en la Reina Valera, fue Moisés quien permitió la apostasia, pero al principio no fue así, les corrige, ¿no? Y vuelve a decir, aquí sí que pone la excepción, ¿vale? Porque lo dijo delante de todos, que cuando es por causa de pornea, ya sabemos lo que pone, ¿vale? Entonces aquí, hablando de la conversación ahora en privado, ¿cómo reaccionaron los discípulos? ¿Vale? Este versículo del 10 al 12 entra un poco más en detalle comparado con este, ¿vale? Pero es lo mismo, es la conversación en privado. Entonces él les dijo que, claro, los discípulos reaccionaron diciendo que, vamos, esto es una barbaridad lo que nos estás diciendo, porque, vale, algunos de nosotros a lo mejor teníamos entendido que sí, bueno, que si la mujer ya no vale para nada, no nos da hijos o no es muy trabajadora o lo que sea, que podíamos encontrarnos a otra. Pero otros estamos de acuerdo que, bueno, eso es un poco fuerte y siempre que no cometa inmoralidad sexual no deberíamos divorciarnos. Pero es que tú nos estás diciendo, Jesús, que tiene que ser pornea únicamente. O sea, no es adulterio. Entonces, si ella se está acostando con mi hermano, o sea, literalmente, yo estoy casada y tengo 3 hijos con ella y está acostándose con su cuñado, que no puedo deshacerme de ella y casarme con otra, pero como que me estás contando. ¿Eso es lo que les estaba haciendo Jesús? No. Si ella comete adulterio en el matrimonio, no puedes casarte luego con otra. Apáñate. Entonces estaban flipando en colores. Decían, entonces no conviene ni casarte. Bueno, yo diría que hay que pensarse muy bien con quién te casas o no hacerlo precipitadamente. Y Jesús no les dijo, bueno, vamos a tener una reunión, vamos a ver, depende cuántos hijos tengas, pero ¿te convertiste antes de casarte o después? O sea, no habla así con razonamientos humanos, que es lo que hace ahora mismo la Iglesia, está siempre con estas ideas. Vamos a sacar la agenda y vamos a ver, bueno, ¿cuándo te convertiste? ¿Estás tú convertido, tu marido? Vale. No, es que no puedes. Si ya estás casado, si ya eres una carne, olvídate. Lo que puedes hacer es practicar el celibato. Entonces, el celibato puede ser porque ya desde nacimiento la persona no tiene, digamos, pasión por encontrar una pareja, digamos así, ¿no? O sea, ya nacen así y se quedan vírgenes, ¿vale? Luego hay personas que son castradas, ¿vale? A lo mejor es un esclavo o yo qué sé. Hay personas que, o bien por alguna operación o lo que sea, ¿vale? Hoy en día tenemos a mucha gente que cambia de sexo o creen que están cambiando de sexo y lo que hacen es mutilarse. Entonces ahí ya no hay mucho que puedan hacer. Pero Jesús está hablando directamente aquí sobre los que se hacen a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. Y esto es muy importante, porque está diciendo que hay una razón por la que practicar el celibato. Es por esto. Entonces quiere decir que en algunos casos, si no practicas el celibato, igual no tienes esto. Es muy peligroso.
y por eso dice que el que sea capaz de recibirlo, que lo reciba. Y bueno, y en otros vídeos pues hablaré de otras cosas, pero para este es suficiente. Gracias por escuchar.